soy mitad peruana, mitad japonesa. Mi papá es nica y mi mamá es peruana. Me sentía muy solita al inicio. No conocía a nadie, no tenía amigos. Entonces yo no sabía leer letra cursiva. No sabía leerla. No, porque aquí en Japón solamente me enseñaban como que la estándar. También ellos sabían que mi mamá no era de Japón y la veían y decía, pues no, es japonesa. Y sentía mucha vergüenza al inicio de decir que no sabía escribir o de decir cosas como me falta mucho a veces el español. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Mi nombre es Namia Kamitani. Japeruana, me conocen como Japeruana. Muchos me han pedido su video. Bueno, para los que no te conozcan, ¿por qué hablas español? Pues yo hablo español porque desde muy pequeña me han enseñado español en mi casa. Yo soy mitad peruana, mitad japonesa. Mi papá es nica y mi mamá es peruana. Y desde muy pequeña estoy aquí en Japón y en mi casa siempre hemos hablado español. Por eso es que puedo hablar bien el español y también hablo japonés porque desde muy pequeña en la escuela y con mis amigos hablábamos en japonés. Yo nací en Perú y a los meses me vine a Japón. Soy la única de mis dos hermanas que nací en Perú. Sí. Ajá. Entonces, desde muy chiquita te viniste a Japón. Sí. ¿Y toda la vida, hasta qué edad te estuviste aquí en Japón? Hasta los 15 más o menos estuve aquí en Japón. ¿No se te dificultó lo de hablar español y japonés al mismo tiempo? Al inicio, cuando era más chiquita, no me gustaba hablar en español porque sentía que ahora es muy diferente, pero antes no había tantos extranjeros como ahora. Entonces los niños sentía que me veía mucho cuando quizás hablaba español. Entonces me da un poco de vergüenza hablar en español. Pero ya cuando fui creciendo, pues comencé a comprender más que era muy importante hablar otro idioma que no solo sea tu idioma materno. Entonces comencé a tener más personalidad en ese entonces, ¿no? Ahora pues todo el mundo me dice que es genial que hable los dos idiomas, que me enorgullece la verdad de mí. Tengo canal de YouTube, tengo TikTok, Instagram, Facebook, tengo de todas las redes sociales. Twitch, ¿verdad? También tengo Twitch, con mis redes sociales ¿verdad? como Japeruana24 en mi Instagram, Japeruana en mi Twitch y la mayor parte Japeruana, todo en mis redes sociales. Hablas los dos idiomas súper bien. Gracias. Pues digo, si estuviste en las escuelas de Japón, te enseñan kanjis y todo lo que viene siendo eso, ¿verdad? ¿Qué tal los kanjis? Pues bien, considero que leo como el promedio. No sabría decirte porque nunca me he hecho un kanken, que es el kanji Noryokushiken. Entonces, no sabría decirte cuál es mi nivel, pero considero que soy promedio como las demás personas. Y realmente me gusta bastante el idioma, tanto el español y el japonés. Lo que sí se me dificulta un poco a veces escribir en español. Tengo muchas fallas ortográficas hasta el día de hoy, pero sigo aprendiendo día a día de cómo se escriben las cosas. A mí es impresionante tu español porque es súper natural, sí, y en japonés también. ¿Puedes decirnos algo en japonés? Mite keretaria todo gozaimasu. Korekara mo oen yoroshiku onegaishimasu. ¡Bravo! Muy bien. ¿Te cambia la voz cuando hablas en español y en japonés? Todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me dice que me cambia la voz, no sé por qué. O sea, es que no solamente hablas, tiene que ver la entonación para que la gente también te entienda, ¿no es así? Sí, también más que eso creo que es porque el japonés tiene diferentes tonalidades y se usa menos la lengua para hablarlo. Entonces, supongo que sea por eso es que nos cambia la voz cuando hablamos otros idiomas. Sí, en japonés sería más dulce. ¿Sí? Gracias. Sí. Y bueno, cuando hablas en español en tu casa, tu mamá y tu papá hablan en español, y cuando hablas en japonés, ¿qué pasaba? Pues mis papás eran muy estrictos, entonces no me permitían hablar en japonés en casa, porque ellos desde que nosotras nacimos, o sea, nosotras, mis hermanas también, teníamos una regla que estaba prohibido hablar en japonés en casa, porque ellos sentían que era muy importante que nosotras seamos bilingües, ¿no? No sé si alguna vez habrán visto las familias estadounidenses, que son, por ejemplo, latinos, y sus hijos hablan español. Nunca han ido a Latinoamérica, pero sus hijos hablan español porque sus papás les han enseñado. Ya, es un caso casi igual, solo que en versión Japón y Perú. Cuando viviste 15 años en Japón, ¿ibas seguido a Perú? No, en esos 15 años yo nunca volví a regresar a Perú. Entonces, para mí, Perú solamente era todo lo que mis papás me podían contar. Y obviamente mis papás también ya habían dejado de ir a Perú durante muchos años, entonces el Perú que ellos conocían era muy, muy antiguo.
Entonces, todo lo que yo conocía eran como que más culturas antiguas de Perú, más no conocía las cosas que se hacían en ese momento, ¿no? No tenía amigos de Perú tampoco, entonces no tenía cómo informarme mucho sobre Perú. La primera vez que yo fui a Perú fue, bueno, cuando nací obviamente, pero a los 15 años yo conocí ya Perú a conciencia, ¿no? Ahorita yo ya tengo 23. ¡Ay, no te ves de 23! No. Es algo bueno que sacaste, que tragaños, como todos los japoneses, sacaste lo bueno de las dos culturas, Tengo 23 años, ya estoy mayorcita, ya estoy mayorcita. Entonces ya de 18, 19 Sí, muchas años. gracias. ¿Fuiste con tu familia? ¿Fuiste con tu familia a Perú? Sí, la primera vez que fui a Perú fui con mi familia, con mis hermanas y con mis papás. Ah, ¿y cuál fue tu primera impresión? Me sorprendió mucho, fue muy diferente a lo que yo conocía realmente. Es que era totalmente diferente a Japón. La primera impresión que vi del cielo era como que se veía gris, me pareció muy gris. Y al inicio tenía muchas inseguridades porque no conocía nada, entonces se me hacía como un mundo nuevo y era muy joven. Entonces me sentía muy solita al inicio, no conocía a nadie, no tenía amigos, era muy diferente todo, no sabía qué comer, qué no comer, dónde ir, cómo ir. Y al inicio, más que nada, como no sabía qué tan peligroso eran las calles, yo quería salir, ¿no? Quería salir por mi cuenta, dar una vuelta y todo el mundo me decía como que no puedes salir, acá se sale acompañado y tú eres mujercita y con mucho más razón tienes que salir acompañada. Y cosas así yo al inicio no las comprendía, o sacaba mi celular en la calle y todo el mundo me decía no saques tu celular y yo no entendía esas cosas, ¿no? Entonces al inicio fue bastante chocante en ese aspecto, pero luego cuando comencé a entrar a la escuela me comenzó a gustar más. Ah, fuiste a la escuela también en Perú. Sí. O sea, que se fueron todos a vivir allá. Fuimos a vivir, más yo fui a la escuela, pero fui a una escuela que era para personas que son nikkeis japoneses. Entonces, más que como un choque muy grande entre idiomas, al inicio todos también hablaban japonés en mi salón. Curiosamente todos hablaban japonés en mi salón, la gran mayoría. Entonces no sentía tanto ese choque y ellos mismos me ayudaban a cómo son las cosas en Perú, ¿no? Porque ellos tenían más años ya en Perú. Entonces ellos me explicaban que en Perú tal, así y las cosas son así. Y eso me ayudaba bastante a no tener un choque cultural muy como grande, ¿no? Ah, ¿en esa escuela te daban las clases en qué idioma? Me lo daban en español, pero era una escuela precisamente para las personas que en algún momento tienen papás japoneses o que han venido de Japón, entonces te ayudaba mucho, ¿no? Ahí yo prácticamente estudié todo desde inicial hasta secundaria y tuve que aprenderme. También fue mi primera vez escribiendo alfabeto. Yo no sabía escribir, entonces... ¡Ay, en serio! No, porque aquí en Japón te enseñan a escribir, pero en la clase de inglés, pero no todo el día, ¿no? Entonces yo no sabía leer letra cursiva, no sabía leerla. No, porque aquí en Japón solamente me enseñaban como que la estándar. Ajá. Entonces yo comenzaba a escribir y tenía que practicar desde ese punto, ¿no? De el alfabeto. Sí, es que bueno, yo que me creía allá en México es normal, ¿no? Que de chiquito te enseñan la cursiva, el alfabeto, Claro. ¿no? Entonces, es verdad, ahorita que lo dices me está cayendo el 20 que así es. Sí, es que aquí no te enseñan, aquí desde iniciales, hiragana, katakana y ya luego kanji. Entonces para mí era como escribir letra y encima todo el día tener que escribir en mi cuaderno era muy pesado. Sí, al inicio mis papás me compraron muchos libros para practicar, como que esos libros que son de niños y yo tenía que practicar una clase especial para las personas que recién habían llegado de Japón. Ajá. ¿Alguna vez te quejaste de haber ido a Perú? Alguna vez me quejé, la verdad que no, porque fue una decisión al inicio sí, cuando recién llegué ya no quería ir, ya no quería estar en Perú, era como quiero regresarme, no me dejan hacer nada, no puedo salir sola, no tengo amigos. Pero ya luego cuando entré a la escuela fue muy diferente porque me agradó mucho, ¿no? La gente era muy linda conmigo, entonces dije, ay, quiero quedarme, me gusta. Sí. Es que hay que tener claro que aquí los niños van solos a todas partes, ¿verdad? Sí, es que aquí prácticamente yo desde pequeñita regresaba de la primaria, tiraba mi mochila y me iba corriendo con mi bicicleta a donde sea. Y nadie me decía nada y no me preguntaba nada. Yo tenía, ¿cuántos? 6 años, 7 años, 8 años.
Y mis papás también normal, porque aquí todos los niños lo hacen, ¿no? Me subía al bus sola, iba a cualquier lado sola, con mis amigos, entonces no era como que tan estrictos, ¿no? En el tema de la salida, pero mis papás de la nada cambiaron cuando fui a Perú y fue como que no puedes salir sola, no puedes ir a ningún lado, o sea, lo siento mucho, pero no. Entonces todo era acompañada, o al inicio hasta tenía miedo de que yo vaya con algunos amigos de Perú a tomar algo, ¿no? Porque para ellos era como que es que tú no sabes regresarte, si te van a dejar en casa, sí. Entonces ellos eran muy como sobreprotectores en ese aspecto. O sea, de la libertad que tenías se cambió a sobreprotección y eso Sí. te dio un choque cultural. Sí, era bastante chocante para mí, ¿no? Ya ahora lo entiendo mejor, ¿no? Pero en ese entonces para mí era como... Sí, pues 15 años. ¿Has tenido algún problema por ser hafu tanto en Japón como en Perú? Por ser half, la verdad, problemas como que muy grandes, no los he tenido tantos. Yo creo que los problemas, más que nada mis papás, pues en ese entonces ellos eran los que afrontaban mal los problemas, ¿no? Porque yo era muy niña, entonces no eran tanto así. Lo que sí pasaba mucho en la escuela de Japón es que los niñitos como no sabían qué es el extranjero en general. Aquí en Japón pues sí te enseñan sobre el extranjero, pero yo diría que no tanto como ahora. Ahora por el internet todo el mundo sabemos muchas cosas sobre el extranjero, pero cuando yo era más chiquita no. Entonces lo que podíamos aprender del extranjero era solamente por libros. Y yo era muy como que yo les decía, y también ellos sabían que mi mamá no era de Japón, y la veían y decía, pues no, es japonesa. Entonces me decían, ¿tu mamá de dónde es? ¿No? Y yo les decía que es de Perú, y me decían, ¿y dónde queda eso? O sea, ¿dónde queda Perú? ¿Dónde está? ¿Existe en primer lugar? Entonces todo el mundo me hacía así como que esas preguntas, y qué comen, qué hacen, y en plan de, yo solamente le podía responder solamente de lo que mi mamá me contaba de Perú, ¿no? Entonces nunca les pude dar respuestas buenas a mis compañeros en la primaria ni en la secundaria, porque siempre era como que no sé, yo tampoco sé porque no he ido, pero sé que mi mamá es de ahí, ¿no? Ajá. Entonces veo que eso sí, para mí era chocante porque sentía que no sabía, y al no saber me sentía muy insegura. Me sentía muy insegura porque realmente yo tampoco sabía que era Perú. Entonces... Es que tú eras japonesa, ahí eras no 15 años sabía, japonesa. era como que sabía dónde quedaba, sabía que se hablaba español, sabía las cosas que mi mamá me contaba, pero yo no sabía realmente a qué sabe un ceviche que no sea preparado por mi mamá, a qué sabe la comida criolla que no sea preparado por mi mamá, cómo es la costumbre, las culturas, cómo es que la gente se relaciona, cómo son otras personas que no son mis papás peruanos. Entonces esas cosas para mí eran muy como un mundo muy diferente. Y eso sí me chocaba, ¿no? Me chocaba bastante, no poder saber, no poder comunicar, no entender tampoco en muchas ocasiones a mi mamá ni a mis papás de por qué hacían cosas que yo no entendía. Mi mamá era como muy estricta en plan de tú regresas a las 5 porque regresas a las 5. Ah, mi mamá latina. Sí, así súper latina. Y yo le decía, pero ¿cuál es el problema? Yo voy a regresar, tú sabes dónde estoy, yo voy a regresar y voy a regresar bien. Y ella me decía, porque me preocupo, porque me da miedo, ¿no? Que te pase algo. Y ese miedo yo nunca lo entendía, porque para mí era como que, pero ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar, no? Para mí siempre ha sido así. ¿Alguna diferencia entre mamá latina y mamá japonesa? Es muy diferente, ¿no? La mamá japonesa, yo creo que son estrictas, pero de diferente modo. Son más como, yo diría que te dejan hasta cierta edad bastante ser libre, y luego pues ellas, con tal de que tú estés muy bien en los estudios, pues como que medio que sí te dejan un poco en libertad. Hay mamás, dependiendo, yo diría que dependiendo de las mamás también, pero sentía mucho eso, ¿no? Que las mamás japonesas, decía, las mamás japonesas son cool porque también cuando preparaban la comida para el bentó, por ejemplo, para las loncheras que llevaban los niños, yo veía que los hacían muy bonitos, y yo decía, pero ¿por qué mi mamá no me hace así, no? Y mi mamá me decía, lo siento, es que no sé hacerlo, ¿no? No he aprendido a hacerlo. Entonces ya mi mamá, al ver que todos los niños llevaban sus loncheras bonitas, y yo le decía, mamá, ¿por qué tú no me haces así? Mi mamá comenzaba a aprender, ¿no? Decía, está bien, yo te lo voy a hacer, voy a tratar, ¿no? Entonces mi mamá trataba mucho, y así era como que más o menos, yo le reclamaba demasiadas cosas que las mamás japonesas hacían, y decía, ¿por qué tú no eres así? ¿Por qué tú no haces esto, no? Porque yo también de muy niña no entendía que era diferente cultura, ¿no? Es muy difícil comprenderlo cuando eres muy niño. Sí. Y ya luego pues comencé a entender, y ahora pues yo soy la que le prepara la lonchera a mi hermana, ¿no? Ah, mira. Y
son cosas que yo creo que ya de niña comienzas a aprender y ahora es muy diferente y me gusta bastante el cambio que ha tenido Japón en estos años hacia la gente que es mitad japonesa, mitad de algún otro país. Y hay más extranjeros y eso la verdad que me enorgullece mucho. Después de venirme a los 15 años a Perú, la verdad que estuve yendo y viniendo mucho. Entonces, desde los 15 prácticamente hasta mis 23, estuve al menos regresando un año a Japón. O sea, me quedaba unos meses en Perú, luego regresaba a Japón unos 3 meses, luego me regresaba otra vez a Perú y estuve así hasta ahorita. Hasta el año pasado me fui a Perú justamente. Sí, yo veo que vas vienes así vienes. Sí. ¿Y por qué empezaste en las redes sociales? Al inicio yo empecé en las redes sociales porque al entrar a la universidad allá en Perú, me chocó la universidad porque ya no había nadie que hablara japonés. Entonces, ya todo lo que yo conocía, ya no me iba a relacionar con personas que solo hablaban japonés. Ajá. Y esas personas que solo hablaban japonés y español conmigo, entendían mis quejas, entendían las cosas que yo decían de que estas cosas no me gustan, estas cosas sí. Entonces, pero las personas que ya no eran así como yo, ahí sí era como que yo sentía que era verdaderamente el choque cultural que sí sentí. Estar en un entorno donde realmente nadie va a entender de por qué tú no escribes ahorita, ¿no? O sea, no escribes tan bien como una chica de 17 años. Y no lo vas a hacer porque lo vas a hacer quizás con los años, pero ahorita no. Entonces, mis compañeros de la universidad, y a mí me da un poco de vergüenza decir que no sabía escribir porque pues en Perú era como que eres analfabeta y en plan de un poco así, ¿no? Y sentía mucha vergüenza al inicio de decir que no sabía escribir o de decir cosas como me falta mucho a veces el español o no sabía expresarme bien, ¿no? Pero sin embargo quería tener amigos y esas cosas que pasaban, habían otras personas incluso que sentía que se acercaban mucho a mí porque querían conocer Japón, ¿no? Querían saber de la cultura japonesa y esas personas son las que me ayudaron bastante. Y dije, pues no sabía que en Perú había gente que tanto se interesaba por la cultura japonesa. Y ya cuando regresé un tiempo a Japón, dije, voy a hacer canal para justamente esas personas que les interesa, ¿no? Japón. Y así es como más o menos decidí. Quería tener más relación con personas que hablaban español, que les interesaba Japón, porque era algo que yo podía aportarles, ¿no? Decirles de cómo es la cultura, cómo son las costumbres. Y sentía que hacía un aporte a las personas que tenían curiosidad. Y por eso es que así inicié, queriendo conocer más personas con los mismos intereses. Además de que puedes saber las diferencias a carne propia de Japón y de Perú. Sí, eso es lo que creo que es mi fuerte. Puedo dar desde muy pequeña la diferencia, ¿no? En general, cómo es Japón, cómo es Perú, desde un punto de vista no de grande, sino desde muy pequeño, cómo es que se vive o lo he vivido yo, ¿no? Al menos. Entonces, creo que ese es mi fuerte y siempre trato de destacarlo. Y por eso es que decidí abrir mis redes sociales, más que nada YouTube. Al inicio comencé con YouTube y era muy tímida y a raíz de eso, de hecho, perfeccioné bastante mi español, mejoré mucho en el español, amplié mi vocabulario. Ahora tengo fallas ortográficas, pero pues igual me ayuda la gente diciendo, oye, te has confundido aquí, entonces yo digo, pues sí, tienes razón, y aprendo bastante. Redes sociales, hace poco pusiste en Instagram como una frase de que te va a llegar hate también, pero que le echen ganas, que sigan. Sobre el hate siempre hay, no solamente en las redes sociales, en la vida cotidiana también. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido alguna vez que una compañerita habla mal de mí? Eso ya es un hate en general. O que tal persona no me quiere o no le caigo bien y no sé por qué. Eso es un hate que es irracional, pero existe, ¿no? Entonces, realmente todos hemos pasado, al menos aunque sea un poco por ello. La diferencia de las redes sociales es que el anonimato hace que todos queramos expresar nuestras opiniones y nos sentamos con la libertad de poder hacerlo, y lo tenemos, de hecho, sí. Entonces, yo no puedo hacer nada contra las personas que a primera impresión les caigo mal, pero sí quiero contentar a las personas que sí le caigo bien. Entonces, yo hago contenido para esas personas. Y la gente que no le guste, pues, ¿qué puedo hacer? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, siempre tengo en cuenta eso. No me debe de importar las personas que no les caigo bien. Me debe de importar las personas que realmente les caigo bien. Y por esas personas es que sigo haciendo contenido y me gusta hacer contenido, y el hate, pues,
que venga el hate está bien. Yo creo que lo mejor es cuando todos hablan de ti. Y creo que lo preocupante sería que nadie hable de ti. Entonces, no me importa el hate. Ahora han pasado años y ahora lo percibes así, pero ¿hubo alguna vez que sí te llegó a afectar? Una vez sí te puede afectar, obviamente, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, polémicas y en la polémica, obviamente, cuando es todo muy de golpe, tú no sabes cómo actuar, porque te llega de golpe y tú dices, ay, ¿ahora cómo hago, no? O sea, yo tratas de pensar bien y decir cómo es que puedo solucionar esto, ¿no? Es un problema que yo he ocasionado, entonces yo tengo la responsabilidad, yo tengo que asumir la responsabilidad. Entonces tratas de hacerlo de lo mejor que puedas con el poco tiempo que en ese momento sientes que tienes y tratas de hacer lo que puedas, la verdad. Y yo creo que en eso sí te puede afectar bastante el hate. Pero luego cuando pasan los meses, son pruebas que te das cuenta que son pruebas que te dan la vida para que sepas que realmente es lo que te gusta, ¿no? Ese es el momento donde dices, ¿realmente te gusta hacer esto? ¿Realmente te gusta exponerte al público? ¿Realmente te gusta estar en donde la gente te mire? Y yo creo que es la prueba más grande y me estoy muy orgullosa porque yo siento que sí me gusta y sí quise continuarlo. Y digo, ¿cuántas personas quizás lo hubieran dejado, no? Y digo, pero yo no, porque yo realmente quiero. Sí. Y cuando quiero algo, me quiero forzar. Entonces, no hay cosa que me vaya a tumbar, no hay cosas que yo realmente diga que me tumbe por ahora, ¿no? Y yo creo que ese tipo de polémicas o ese tipo de cosas son las que te hacen levantar y decir, me gusta esto y la gente que ya no me quiera, no le guste, no mire mi contenido, no importa. Hay gente que sí lo sigue haciendo y yo voy a estar por esas personas. ¡Ah, muy bien! Wow. ¿Tus padres qué dicen de las redes sociales? Mis papás son muy temerosos, muy temerosos. Sobre todo mi mamá es muy temerosa, ¿no? Me dice, las redes siento que son peligrosas porque pues el anonimato y todo eso, ¿no? Se siente muy orgulloso de lo que hago, ambos, sobre todo siento mucho el apoyo de mis hermanas. Mis hermanas ambas se sienten muy orgullosas de lo que yo hago, ¿no? Y de lo que logro día a día, ¿no? Ellos quizás, por ejemplo, mis papás no entiendan mucho la magnitud de lo que es como, por ejemplo, tener quizás, tengo 1 millón en TikTok, ¿no? Para ellos es como, ah, pues qué bien. Un numerito nada más que sale ahí abajito, ¿no? Para ellos es así, ¿no? Porque no entienden muy bien la magnitud de lo que es, pero para mí es como, wow, es un logro genial y ellos ven eso y se enorgullecen igual que yo. Es que tienes millones en TikTok. Sí, entonces digo, yo estoy como que súper así feliz, emocionada y mis papás están como que, ay, qué bien que estés emocionada, ¿no? Entonces me gusta porque sé que no es su época, sé que no lo van a entender nunca, pero me apoyan de todas maneras, me apoyan, se enorgullecen, se ponen felices. Y me cuentan, ¿no? Me dicen, oye, un amigo mío ve tu canal y me gustó mucho que me diga esas cosas. Y esas cosas a mí me sienten bien, ¿no? Porque es algo que les enorgullece a ellos y a mí también me enorgullece hacerlo. Mi red social más fuerte, antes era Facebook, ahora es TikTok. Y últimamente se está volviendo, más o menos está creciendo YouTube. Entonces, tengo 1 millón en Facebook, tengo 1 millón en TikTok y tengo 300,000 en YouTube, ¿no? Y wow. En Instagram, es mi red social favorita, el Instagram, pero yo voy a llegar a los 200,000 en Instagram, entonces estoy feliz. Bueno, últimamente hay una pelea de que si las redes sociales está fácil, que la gente gana dinero fácil. ¿Es fácil? Yo creo que nada es fácil en esta vida. Dependiendo a dónde tú quieras llegar, se te dificulta más el camino. Y yo realmente creo que no es nada fácil. Yo creo que las redes sociales prácticamente es un centro de batalla donde las personas te van a tirar muchas pelotas, sean buenas o malas, en este caso pelotas de hate o pelotas de comentarios positivos, y tú tienes que saber cómo es que te choquen, ¿no? Esos comentarios. Yo sé que no es fácil y realmente para mí no lo fue. No conozco una persona o algún creador de contenido que me haya dicho que las redes sociales son súper fáciles y que se puede hacer todo. No hay un tutorial para llegar a la meta, ni tampoco hay un tutorial que alguien te explique, te enseñe cómo llegar a millones. Eso tú nunca lo vas a saber. Y yo creo que realmente si quieres hacer redes sociales, hay que estudiar bastante. Hay que estudiar mucho, 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 mucho.
qué es lo que está en tendencia, qué es lo que a la gente le gusta, por qué la gente te miraría a ti y no miraría a otras personas, por qué la gente preferiría tu contenido y por qué no otro, qué es lo que la gente quisiera saber, qué es lo que la gente realmente les importa, qué es lo que la gente les interesa, cómo puedes hacer que la gente te mire a ti, ¿no? Entonces, ese es un punto muy difícil. Talento hay mucho, pero tienes que tú saber cómo estudiarlo, ¿no? Y ese es el punto muy difícil. Todavía no hay un tutorial donde alguien diga cómo hacerlo en redes sociales. Yo la primera vez que gané en YouTube fue mi primera monetización, por así decirlo, que alguna vez gané un dinero, fue en YouTube. Mi primera paga de YouTube y la verdad fue muy poquito, ¿no? O sea, comparado con lo que yo ganaba haciendo un baito así, atendiendo al público, era muy poquito y dije, yo no puedo vivir de esto, yo no puedo vivir de esto definitivamente. Pero si me esfuerzo, quizás en algún momento. Y ya pasaron los años y llegó el momento, ¿no? Yo ya vivo de redes sociales. ¿Cuántos años pasaron? Para mí pasó al menos un año para que yo pueda vivir redes sociales. Me esforcé mucho para que eso suceda. Porque me gustaba trabajar, desde muy pequeña trabajo, pero me apasionaba hacer contenido. Entonces quería que esto, ya cuando algo te apasiona mucho, creo que lo vuelves un oficio. Sí. Y cuando lo vuelves un oficio te puedes dedicar ya a lo que realmente te gusta siempre. Pero realmente no fue fácil. Hay muchas personas que tiran la toalla y dicen, ganas muy poco, no puedo hacer esto. Tengo que trabajar porque si no, pues no puedo, ¿no? Yo trabajaba y hacía mi contenido y así era como comenzaba a crecer hasta que llegó un punto donde ya lo que trabajaba ya decía, pues gano más en redes que trabajando, entonces ya puedo, ¿no? Tomarme el tiempo de hacer redes sociales. Y así fue más o menos como yo pude lograrlo, ¿no? Pero realmente no hay tutorial, no hay un manual que te diga cómo llegar. Es lo mismo que querer ser millonario. No hay un manual ni un tutorial de cómo hacerlo. Tienes algunas pautas, más ya todo es por tu cuenta, realmente. Sí. ¿Has tenido altibajos? Por ejemplo, que te da una vez bien, otra súper mal, otra vez bien súper mal y así. Yo creo que en toda la trayectoria de una persona que está en redes hay un alto y un bajo, ¿no? Y quizás las personas piensan que estás en tu mejor momento y para ti estás en tu peor momento. Hay muchas veces que pasa así, ¿no? Y hay veces que yo digo, como que está yendo súper bien y la gente dice, no te está yendo bien. Entonces, sí hay muchos altibajos. Creo que en todo en la vida hay altibajos, tanto en el trabajo, tanto en las redes, tanto en todos lados hay un altibajo. Pero en esos bajos, como lo dije hace rato, literalmente nunca te bajones, o sea, esos bajos son las pruebas reales, entonces siempre yo tengo en cuenta eso. Cuando hay un bajón de algo, cuando me pasa algo, no sé, algún problema que tengo, digo, pues es la vida, es parte de, no todo puede ir bien, algo tiene que pasar, entonces me trato de ser fuerte y sobrellevar ese problema, ¿no? Yo estoy anotando todo para mí misma. ¿Cuánto has trabajado en un día para redes sociales? Todo el día, la verdad. Todo el día. ¿Para qué mentir? Todo el día le dedico a mis redes sociales, no solamente en la parte de crear, sino en la parte de ver también, veo bastante qué está en tendencia ahorita, qué es lo que a la gente le gusta, cuál es lo que va a salir, el próximo juego para streamear, cuál es. Tengo que estar estudiando todo el día. Es estudiar. Es parte de mi hobby y también es parte de lo que quiero yo emplear a mi público, es una investigación. Sí, hago una investigación bastante de lo que está bien, de lo que ahorita está pegando, no pegando. Mucho tiempo. Tanto así que la semana pasada vi cuánto tiempo yo le dedicaba, por ejemplo, a solamente ver Instagram, TikTok y YouTube. Tengo más de 16 horas dedicadas en mi celular. O sea, literalmente 16 horas me paro viendo mi celular. ¿De 24? De 24 horas, 16 horas al día es el que yo veo en mi celular. Entonces yo digo, wow, eso sí es bastante. Paro mucho en redes sociales que a veces no salgo, a veces no tengo vida social. Y eso sé que está mal, pero... Pues es un trabajo también. Pero me gusta, ¿no? Ajá. Entonces estoy haciendo mi trabajo, me enorgullece hacerlo y también me divierto. Pues para que vean que no es fácil, ¿verdad? Tiene que dedicarle tiempo. Yo hubiera querido que sea fácil realmente. Sí, wow. Si te gustan las redes sociales, dedícate. Ahora hay mucho potencial, muchas personas tienen mucho talento y nunca se rindan, nunca se bajoneen. Recuerden que el hate, aunque no crean, es también positivo para que tú puedas fortalecer tu personalidad. Y qué bueno sería un mundo sin hate, pero no existe. Entonces hay que saber cómo vivir en este mundo que es imperfecto, pero también tiene las cosas buenas y masificar siempre las cosas buenas que te llegan, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya saben, sus redes sociales las dejamos aquí abajo en la descripción. Gracias. Gracias a ti por la entrevista. Adiós.